Ahí está. Bueno, buen día nuevamente a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio ¿Qué tal? Buen día, al Rodrigo. cuarto módulo de la diplomatura. Módulo, bueno, al que lo titulamos Instrumentos para pensar el periodismo digital 1. De este espacio estarán a cargo, bueno, el licenciado Maximiliano Quinteros y la técnica en comunicación social, Carmen Amador. En esta oportunidad nos está acompañando Carmen, quien va a ser la que da inicio a este cuarto módulo, a este espacio. Nos va a acompañar en estas primeras reflexiones y el profesor Maximiliano Quinteros va a ser el encargado de cerrar este espacio la semana que viene. Bueno, ustedes en el aula virtual seguramente ya pudieron apreciar el programa de este módulo, el cuarto módulo, donde los docentes, la docente que está hoy, elaboraron un pequeño recorrido, unas pequeñas bibliografías como material de sugerencia para que ustedes tengan a disposición. Y ahí está ya en ese material que está en el aula virtual, cuál va a ser el trabajo para este módulo. Ese trabajo que trabajamos en el módulo 2, algún espacio de reflexión, algún espacio de alguna producción de ustedes de manera grupal o individual, quienes estén trabajando de manera individual la diplomatura. Bueno, ahí hay un pequeño trabajito que tienen que lograr en referencia a una fecha patria. Bueno, eso un poquito para comentarles. Creo que también en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, las compañeras que están formando en la diplomatura con el rol de tutor, tutora, ya les compartieron este módulo también, es decir, este pequeño programa. Así que bueno, muchas gracias por sumarse. Acá en el chat, Esther Churquiña, bueno, muchas gracias Esther. Wilson, buen día, que tenga un lindo día de aprendizaje. Y Alfredo también nos saluda a todos y todas. Bueno, si querés, Carmen, podemos ir comenzando este espacio a medida que se vayan sumando los compañeros y compañeras. Cecilia, lo vas a ir admitiendo. Bien. Te damos la bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Cecilia, por estar ahí. Y buenos días en este sábado, bueno, a todos los que nos están acompañando en el aula, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Buen Como día. buen día. Como decía Rodrigo, bueno, este módulo vamos a estar desarrollando junto con Maximiliano Quinteros, que va a estar en la próxima clase. Entonces vamos a iniciar con esto que son herramientas, ¿no?, para el periodismo digital. Y cuando hablamos de herramientas, en principio me gustaría conocerlos un poquito, saber cuáles son las expectativas para que además de la clase, de que les vayamos contando cuáles son estas herramientas y que vayamos desarrollando el contenido del programa, también podamos intercambiar y sean las inquietudes de ustedes, las necesidades de ustedes las que vayan guiando un poco este intercambio en esta clase, ¿no? Así que, bueno, quisiera conocer si algunos trabajan ya en medios digitales, si han tenido experiencias, y de ahí ir contándoles un poco el desarrollo de estas herramientas, y que vamos a hacer un enfoque sobre todo en lo que es periodismo móvil, ¿no? Periodismo a través de los celulares, que es la herramienta más próxima que tenemos todos nosotros para trabajar a diario. No sé si alguno quiere contarme un poquito, si ya tienen experiencia. Yo como para sumar un poquito, Carmen es trabajadora de un importante medio de comunicación de la provincia, es editora en el diario del Tribuno de Jujuy, así que bueno, desde su rol del periodismo también nos puede aportar muchísimo en sus experiencias. Bueno, les cuento yo de mí, entonces. Bueno, yo empecé a trabajar en periodismo digital. Quizás en la provincia de Jujuy pareciera que el periodismo digital es de los últimos años, pero tiene ya un par de años largos que se viene desarrollando. Yo empecé mis tareas por el año 2006 en el portal digital, uno de los primeros, de los nativos digitales, que era Jujuy al Día, que hacíamos los estudiantes de comunicación, hacíamos pasantías. Y yo tuve la experiencia de empezar a hacer periodismo digital
no en los términos que se conoce hoy el periodismo, pero sí empezar ahí y después desandar el camino del periodismo de la gráfica impresa a través del diario El Tribuno, que es el periodismo que antecede, digamos, al periodismo digital. Así que mi recorrido fue un poco al revés, y esto me ha permitido tener la mirada, digamos, del periodismo digital, cómo se ha ido ayornando al modelo de la gráfica, ¿no? Siempre hacíamos gráfica, ya sea impresa o digital, hacíamos gráfica, porque escribíamos. Y en los inicios del periodismo digital en Jujuy era en su mayoría texto y una foto. En esos tiempos no teníamos celulares con cámara, entonces la herramienta del periodista digital en ese tiempo eran los primeros grabadores analógicos que se conseguían en la provincia, y andábamos con las cámaras, con esas chiquititas de mano, porque no teníamos las profesionales y eran más cómodas y eran más accesibles, haciendo el modelo de la gráfica antigua, haciendo la nota, escribiendo, pero poniéndolo en los portales web, digamos. Esos fueron los primeros diarios digitales que se hicieron en la provincia, y creo que la mayoría de los que hemos trabajado en esos diarios hemos sido alumnos de la carrera de comunicación social de la universidad. Después, con los años, todas las herramientas van cambiando, y hoy ustedes saben que hacer periodismo digital es manejar multiplataformas, es manejar múltiples herramientas, y que los desafíos son cada vez más, ¿no? Yo siempre digo que la tarea del periodista hoy es cada vez ponerse un sombrero más, porque me da la sensación de que escribimos, editamos un poco, sacamos un poco de fotos, hacemos videos, y además hacemos redes sociales, también trabajamos las distintas redes sociales, que cada una tiene su particularidad y tienen sus herramientas específicas, que requieren todo un tiempo, que requieren dedicarle preparación a cada una de esas herramientas, porque hace muchos años veníamos trabajando Facebook, por ejemplo, y hoy sabemos que las audiencias se están mudando a Instagram, entonces hay que empezar a manejar las herramientas de Instagram, hay que aprender a usar aquellas herramientas que tienen mayor rendimiento, a dialogar con el algoritmo, a aplicar títulos SEO. Entonces son como un cúmulo de requerimientos y un cúmulo de capacidades que tenemos que tener, que todos los días hacen que nuestra tarea se complejice, pero también con esta mirada viene que los periodistas jóvenes o los profesionales jóvenes tienen como incorporado esto, entonces son nativos digitales y tienen el lenguaje digital y tienen las herramientas digitales que les hacen más fácil la tarea, digamos, ¿no? A los que tenemos que transformarnos, por ahí nos cuesta un poquito más. En esta primera clase del módulo de herramientas para el periodismo digital, vamos a abordar cuáles son esas herramientas. Y con Maximiliano, charlando y viendo el programa, decíamos cuál es la herramienta más cercana que tenemos hoy todos los periodistas, los que trabajamos en periodismo, ¿no? Y es el teléfono, sabemos que es el teléfono. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo digo que el teléfono es la mitad y un poco más de mi vida, porque tenemos todo en el teléfono, tenemos las fuentes, los grupos, tenemos las herramientas también, las cámaras, las aplicaciones, grabar audios. Entonces, enfocar en esta herramienta también nos permite pensar lo que en algún momento se llamó, se llama hasta el día de hoy, que es el periodismo móvil, que se conoce como el periodismo mojo. A ver, voy a intentar compartir pantalla, si me aguardan 2 segundos. Y en referencia a lo que decía Carmen, ¿no? De que hoy los dispositivos móviles forman parte de nuestros tiempos y son muy importantes. Bueno, hay un actor como Marshall McLuhan que dice que los teléfonos hoy o las tecnologías son una extensión de nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, es muy interesante algunas de esas conceptualizaciones. Bueno, ahí vi que pudiste compartir, Carmen, te dejo Así hablando es. vos.
Sí, como decía Rodrigo, bueno, los teléfonos son una extensión del tiempo y esto viene a acotación a lo que yo les decía, que por ahí yo digo que el teléfono es la mitad de mi vida, la mitad de mi cerebro, porque nos funciona de alguna forma así, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que trabajamos en medios, en comunicación, pensar un día sin teléfono es como una catástrofe. Entonces, por ahí pensar a los teléfonos como esta herramienta principal para hacer nuestra tarea. Esto nos permite pensar qué es el periodismo móvil, ¿no? Cuando se intenta definir el periodismo móvil, acá les estoy compartiendo una plaquita que después la vamos a compartir también con ustedes. El periodismo móvil puede definirse como el proceso de recolección y entrega de noticias usando un smartphone o una tablet. Si bien las tablets han sido muy usadas, sabemos que los smartphones son mayoritariamente lo que tenemos a mano, ¿no? Es una tendencia de cobertura de noticias y tiene el potencial de convertirse en un nuevo estándar de la práctica del periodismo, entre otras cosas, para reportar las noticias a última hora. Acá vemos un concepto muy interesante que es a última hora, y teniendo en cuenta el concepto que que Rodrigo introducía a esta clase, que es la extensión, ¿no?, de nuestro cuerpo, esa posibilidad de retratar esa realidad o ese suceso noticioso en la mano, ¿no? Eso es el periodismo móvil, digamos, tener la posibilidad de hacerlo de forma inmediata, que es una de las necesidades de las audiencias actuales. Ustedes saben que en algún momento el periodismo se debatía por la primicia, ¿no? Por la primicia, pero la primicia construida, constatada, con variedad de fuentes, etc. Bueno, eso lleva mucho tiempo. Hoy las audiencias piden el último momento, la última hora, aunque esa noticia se va dando a cuentagotas a medida que se va produciendo o se va construyendo también en vivo. Esta palabra en vivo es un gran desafío para nosotros los periodistas, porque pareciera fácil hacer un en vivo, pero para hacerlo con responsabilidad, con la rigurosidad que corresponde, los vivos necesitan tener un contexto preparado, y ese contexto es básicamente el periodista. Es el periodista, es el profesional quien le da ese contexto y quien puede armar de forma inmediata ese vivo para reportar una noticia, ¿no? El periodismo móvil también significa un trabajo innovador que se está realizando por personas que están experimentando constantemente para saber cómo producir contenido a través de sus dispositivos móviles. Esto nos obliga a pensarnos a nosotros mismos como productores inmediatos, ¿no? Acá entra en juego mucho la creatividad, entra mucho en juego el background, que es lo que uno ya sabe de un suceso, de una noticia, que nos permite darle la forma al periodismo digital y poder construir un hecho noticioso y poder tener un producto para nuestras audiencias. Los editores y los gerentes deben ser conscientes y abrazar la posibilidad de entrenar a sus periodistas para que puedan apoyar a sus equipos en la búsqueda de prácticas innovadoras. Esto habla de los medios, ¿no? De la responsabilidad de los medios para capacitar constantemente a su plantel para que puedan estar a la altura de las demandas actuales de las audiencias. Sin embargo, sabemos que la provincia de Jujuy es una provincia chica, los medios denominados grandes, digamos, son muy pocos, son contados con los dedos, y sabemos que existe mucho emprendimiento periodístico que a veces es incluso personal. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces son profesionales que tienen una página web y son solos o cuentan con uno o dos colaboradores, ¿no? Entonces, esto obliga a que todos los integrantes de ese medio, si sean uno o dos, estén capacitados para poder ejercer este periodismo móvil, y este periodismo que da respuesta sobre todo a las audiencias en redes sociales, porque antes, en los inicios del periodismo digital en la provincia de Jujuy, por lo menos, la base era un sitio web.
Y hoy sabemos que hay medios de comunicación en nuestra provincia que han hecho base en las redes sociales, digamos. Tenemos varios ejemplos, no sé si ustedes consumen, digamos, medios a través de redes sociales, pero pueden ver que hay muchos que han surgido de forma nata en las redes sociales, en Facebook mayoritariamente. Sé que hay algunos intentos también de chicos más jóvenes que están tratando de hacer medios nativos de Instagram, en donde la preponderancia de la imagen es lo que conduce, digamos, en la producción, pero sí tenemos en Jujuy medios nativos de Facebook. Uno les pregunta, ¿tenés sitio web? No, solo tienen audiencias en Facebook, y a veces tienen audiencias muy grandes y con mucha capacidad de llegada, ¿no? A veces el sitio web nos está quedando en estos momentos como más difícil de acceder, y se usa las redes sociales para traccionar ese público hacia los sitios web. Cosas que antes era al revés, la matriz era el sitio web y después íbamos a las redes sociales. Una época incluso que se debatía entre los medios de comunicación. A mí me ha tocado, como les contaba, trabajar en un inicio en un medio digital pequeño que era Jujuy al Día, que estaba naciendo. Después una empresa más grande como el Tribuno de Jujuy se plantea la necesidad de abrir su versión web digital. Entonces me llaman para hacer esa apertura y conformamos un equipo. Incluso yo estuve a cargo del Tribuno Digital en algunos años, hasta el 2015, y hubo una época en la que los dueños de los medios, los gerentes, nos cuestionaban por qué usar redes sociales. Consideraban que era regalar, digamos, los productos de comunicación. Ya el sitio web, el papel ya cuestionaba el sitio web, que era quemarle las notas, digamos. Los periodistas gráficos pensaban que ellos trabajaban durante toda la jornada, un horario de cierre a la noche, y al día siguiente ponían a consideración de la audiencia toda esa producción de un día. Y con la llegada de los sitios web nos acusaban a los periodistas digitales de quemarles las notas. Entonces había serias tensiones que se fueron resolviendo con el tiempo, y se fue entendiendo de que la versión digital era una necesidad, digamos, y que no podíamos no estar en digital. Así también hubo tensión entre el sitio web y las redes sociales, porque los gerentes o los dueños de los medios consideraban que poner contenido periodístico en las redes sociales era un poco regalar el trabajo y que no tenía ninguna retribución de las audiencias. Hoy entendemos que la retribución de las audiencias es cuanta más masividad tenga un medio, cuanto más permeabilidad tenga ese mensaje, es más efectivo, digamos, en cuanto a medio de comunicación. Entonces sería hoy impensable hacer periodismo primero, periodismo digital después, sin redes sociales, digamos, ¿no? Entonces, hoy podemos ver que también las redes sociales son una herramienta y requieren todas estas competencias que veníamos hablando, ¿no? De poder contar con periodistas formados que puedan crear contenido de forma rápida, de forma en vivo, de forma con toda la rigurosidad que requiere, ¿no? Poder producir una noticia en versión digital. Ahora les voy a compartir otra placa que tiene que ver con las características, ¿no? de lo que es del periodismo móvil. Tenemos distintas facetas del periodismo móvil. El periodismo móvil abarca diferentes niveles de práctica. Por un lado, encontramos periodistas móviles altamente calificados que utilizan equipos y aplicaciones utilizadas junto con los mejores smartphones. Estos periodistas pueden desarrollar su tarea a nivel profesional. ¿Cómo calificamos este nivel profesional? Generalmente tiene que ver con la cantidad de tiempo que se le dedica a una producción y con la calidad también, ¿no? Todo lo que hacemos en periodismo digital se mide también por la calidad de la imagen, la calidad del sonido, el poder de síntesis, de poder contar una historia en pocos segundos. Por otro lado, encontramos periodistas que utilizan los teléfonos inteligentes que tienen a mano
para producir contenido multimedia de una manera que está entre el periodismo tradicional y el periodismo móvil, que es un poco esto que yo les venía contando en la historia del periodismo digital en Jujuy, ¿no? Cómo fuimos nosotros los profesionales adaptándonos a las demandas de las audiencias con las herramientas que teníamos a mano. Y por último, existe el periodismo ciudadano, que es la participación del consumidor o proconsumidor en la creación de contenido, generalmente por ser testigos directos de un hecho en el lugar o in situ, que a su vez se replican en redes sociales. Esto nos pasa mucho, ¿no? Y es como por ahí el miedo, ¿no? La viralización de algunos contenidos que no salen de nosotros los medios, sino que salen de la ciudadanía. A ustedes les habrá ocurrido, digamos, estar ante este tipo de situaciones que se convierten por su capacidad de viralización en sucesos noticiosos. Yo recuerdo uno que fue muy contundente en la provincia de Jujuy, no sé si ustedes lo van a recordar. Tenía que ver con una situación de maltrato hacia la niñez. Era una mamá que, de La Quiaca, que en una especie de reclamo a su pareja, golpea al niño como venganza de un engaño, digamos, y se ve la imagen del niño cuando ella lo golpea y le saca como, le hace una herida. Ese video fue tan brutal que se viralizó de una manera increíble, que fue uno de los hechos, uno de los picos de viralización de la provincia de Jujuy, creo que de los últimos 5 años, porque incluso hubo quienes nos ocupamos de medirlo, porque era muy grande, y fueron las audiencias que demandaban al periodismo la cobertura de este hecho, ¿no? A raíz de esa viralización tan masiva y tan fuerte y tan rápida, porque había ocurrido, no sé, 6 de la mañana o 7 en la ciudad de La Quiaca, y a las 11 de la mañana lo sabía y lo tenía toda la provincia, digamos. Los medios de comunicación tuvieron que tomar este video que había sido reproducido, no sabemos cómo llegó a las redes sociales, pero hubo una vecina que lo publicó en repudio al acto de esta chica. Eso obligó a que los medios, tanto de La Quiaca como de Capital, se trasladaran a la ciudad y buscaran información y construyeran el hecho noticioso, pidiendo notas a las autoridades que les correspondía atender esa situación. Y fue un caso muy particular de periodismo ciudadano que inició, digamos, este hecho, el suceso noticioso, y que traccionó a los medios de comunicación a producir esa noticia, ¿no? Nos pasa seguido, digamos, en las redes sociales se viralizan muchas cosas que después se convierten en noticias, o también vemos que hay algunas acciones a veces de ciertos sectores de la comunidad que para visibilizar sus demandas, sobre todo comunidades originarias o algunos sectores que por ahí no tienen espacio en la agenda periodística, que hacen uso de este recurso del periodismo ciudadano y a través de estas herramientas logran hacer llegar sus reclamos a los lugares donde pueden obtener una respuesta. Y después es el periodismo tradicional o de los medios de comunicación quien toma estos insumos de los ciudadanos para convertirlo en una noticia y poder producir, ¿no?, en el hecho noticioso. Entonces, lo que vemos con el periodismo móvil y el periodismo digital y ciudadano son múltiples espacios desde donde se genera contenido, ¿no? Y ya no somos los periodistas como los únicos emisores o productores de esos contenidos, sino tenemos a la comunidad que nos acompaña, que nos mira y que también nos provee, digamos, noticias. Bueno, después quería compartirles una placa que es una síntesis cuando vamos a centrarnos en productores, ¿no? ¿Cómo creamos un contenido? ¿Cómo hacemos periodismo móvil? Así que les quiero compartir esta imagen, que es como una síntesis de qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de contar
a través de estas herramientas un hecho noticioso o un hecho de la realidad. Grabar es contar una historia. Ustedes saben que los periodistas trabajamos con la fórmula de las 5 W, digamos, que vamos respondiendo para construir ese producto noticiable. Nos pasa con estas herramientas, como les decía, el celular en la mano, tenemos la herramienta que hace posible que grabemos para contar esa historia. Entonces, para que no sea un recorte que el público no entienda de forma inmediata, sobre todo para responder a esta necesidad de las audiencias del en vivo, ¿no? Los periodistas tenemos que tener en cuenta esta fórmula de grabar es contar una historia. Entonces, ¿qué vamos a responder a la hora de planificar o producir? Ustedes recuerden que esto se da de forma cotidiana en minutos o en segundos, o sea, tenemos que tener la capacidad de poder crear esto y responder a estas preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos? Primero contarles a la gente dónde estamos, porque con todo lo virtual a veces perdemos noción de que estamos en un mar de contenido y que nos puedes estar viendo de cualquier sitio del planeta. Entonces, siempre pensar dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos situados? ¿Dónde ocurre tal hecho? ¿Cuál es el suceso? Y después responder qué es lo que está pasando. Contar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, una cobertura, no sé, se me ocurre, de una marcha. Situarnos en el lugar. Estamos en la capital, estamos entre la calle San Martín y Gorriti, y está pasando, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes están involucrados? Cuando logramos responder estas preguntas a través del video y también quizás con el apoyo del relato del periodista o con cualquier otro elemento que tengamos en ese momento disponible, creo que es como una síntesis, ¿no? Así podemos hacer un producto de periodismo móvil. Por lo menos, bueno, 215 no, bueno, 205. Por lo menos que pongan, ¿sabes qué? En este sentido también tenemos que tener en cuenta todo lo que interviene a la hora de crear productos. Y vamos a ver ahora cuáles son las ventajas, ¿no? de poder hacer periodismo móvil. Bueno, acá tenemos cuáles son las ventajas del periodismo móvil. El periodismo móvil ofrece numerosas ventajas para las empresas de noticias. Estos beneficios, sin embargo, solo existen si los periodistas están bien entrenados para el uso del móvil. Los periodistas deben tener una formación técnica necesaria para los dispositivos con fines informativos. Esto es lo que veníamos charlando, ¿no? Que para que un producto se diferencie de todo lo que se comparte todos los días en las redes sociales, si ustedes ven en las redes sociales, hay recortes de momentos de cada uno de los usuarios de las redes sociales. Bueno, ¿qué distingue un producto de redes sociales de cualquier usuario a lo que es el periodismo móvil? Justamente la fórmula que hablábamos recién, ¿no? Poder sintetizar de forma planificada, agregándole contexto, de forma ágil, rápida y en vivo, esta historia. Contar una historia que a la comunidad le interese y contarla de forma liviana, de forma entretenida, con una imagen. Son como muchos los requerimientos, ¿no? Porque tiene que tener buena calidad de imagen, el periodista tiene que tener un buen poder de síntesis, y son técnicas, o es una formación técnicas que se va adquiriendo básicamente con la práctica. Lo que tiene el periodismo móvil es eso, prueba y error, digamos. Además, los medios tienen como perfiles particulares y sus producciones tienen que responder a esos perfiles particulares, y eso nos obliga a estar todo el tiempo ejercitándonos para poder conseguir el producto que nuestras audiencias consuman, ¿no? Para tener ese impacto que buscamos. Así que bueno, las ventajas del periodismo digital, entonces, tienen que ver con el uso adecuado
y con contar con las capacidades y la formación técnica para hacer uso de estos dispositivos con fines informativos. Se conjugan como muchas capacidades a la hora de producir a través de los dispositivos móviles, ¿no? Acá vemos una síntesis, como un mapa de todo lo que se conjuga al momento de poder producir. Tenemos las habilidades, que son las habilidades profesionales, que hablábamos recién, que es la formación periodística, la mirada periodística, el background, el conocimiento, el contexto, el estar en el lugar, la tecnología, que es la capacidad, que es el tipo de teléfono que tengamos a mano, con mayor o menor medida de cámara, con mayor o menor medida de memoria. El equipamiento tienen estas características, ¿no? ¿Cuáles características tiene? Y además, cada smartphone nosotros lo equipamos con aplicaciones, editores de foto, editores de video, todo lo que nos hace falta para poder producir. Y esto está rodeado por el contenido, por la movilidad y por la conectividad. La conectividad es un tema que en la provincia de Jujuy nos genera malas pasadas, ¿no? No en todos los espacios, no en todos los lugares, sino todos tenemos el acceso a la conectividad adecuada. Entonces, al momento de planificar una cobertura o de ir a terreno, la conectividad es como súper importante probarla. Nosotros en los primeros momentos, los primeros vivos que hacíamos para el Tribuno Digital, le dedicábamos como un tiempo importante a la conectividad, que íbamos a transmitir algún evento y probábamos conectividad. A veces el día antes, porque siempre la conectividad en Jujuy es como entregarse a la suerte, si uno no va y sabe si en el sitio hay o no hay la conectividad suficiente para hacer una transmisión en vivo, para hacer una cobertura en vivo, ¿no? Entonces, a nosotros en Jujuy nos juega como un rol muy importante, y también la calidad del equipamiento, la posibilidad que tenemos o no de acceder a un teléfono con las funciones que sean suficientes, como podemos retratar ese momento de la realidad o no, porque es la capacidad de la cámara, la capacidad de la memoria. A ver, están entrando algunos mensajes, quiero leer algunos de los mensajes. O no sé si está Ceci por ahí, si me puedes ayudar con la lectura de los mensajes. Carmen. Sí. Sí. Sí, ahí estoy con los mensajes. Así que, bueno, tengo un mensaje que me aparece como PC, pero dice: soy profesora de matemática, no tengo experiencia en este medio de comunicación, por eso me inscribí en este curso para ponerlo en práctica en la radio escolar que posee la escuela. Bueno, me encanta, porque a los chicos les encanta trabajar con el celu. Entonces, me parece que es genial que una docente esté interesada por el curso y que pueda aportar a sus alumnos esta mirada, ¿no? De usar el teléfono para producir contenido periodístico, porque los chicos lo usan de arriba para abajo, pero aportarles la mirada de producir contenido periodístico. Bueno, y hablamos de la conectividad también, ¿no? Con Abel Cabana, que nos dice: es llamativo que un comunicador social no pueda llevar a cabo un programa sin tener acceso a internet. Eso quise decir en el mensaje. Claro, el problema del acceso a internet es un problema que nos atraviesa a todos, digamos, y que los medios de comunicación con mayor recursos lo pueden solucionar, pero por ahí los medios más chicos, los emprendimientos personales, a veces se genera una dificultad. Irma, estás levantando la mano. Decime. Hola. Irma o Franco Ruiz, no sé quién es. Bueno, me parece que tiene problemas con el audio. Pero sí,
digamos, hacer periodismo está atravesado por todos estos condicionamientos, pero también es una forma de acercarnos, ¿no? Porque acuérdense que antes para hacer una transmisión con video teníamos que tener cámaras gigantes, profesionales, era como más lejano, por eso eran menos personas las que podían hacerlo, y hoy a través de un teléfono celular, bueno, todos tenemos la posibilidad, quizás con mayor o menor calidad de imagen, o con mayor o menor fluidez en cuanto a la transmisión, dependiendo de la conectividad, etcétera, pero es algo que tenemos disponible. A ver, vamos a compartir otra imagen que tiene que ver con los beneficios. Dicen los especialistas que el periodismo móvil ahorra dinero. Y tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Que antes poder retratar algo en video implicaba comprar equipamiento súper costoso, grande, trasladarlo, necesitaba toda una situación de logística. En cambio, con los celulares es como más accesible. Lo tenemos en la mochila, lo tenemos en la mano y nos lo podemos llevar. Además, esta exigencia que tenemos los trabajadores de hacer todo junto. Sí ahorra dinero, pero no sé qué tanto en cuanto a nosotros como trabajadores, ¿no? Porque hacemos de creativo, hacemos de camarógrafo, periodista, y también editamos a veces. Así que definitivamente sí ahorra dinero. Quiero compartirles otra imagen. Esto, hablábamos recién de la calidad 4K. La calidad es como un bien muy valorado en las audiencias, digamos, ¿no? Sobre todo en redes sociales, como por ejemplo Instagram, en donde la calidad de la imagen, la calidad de la fotografía es como un porcentaje muy alto en cuanto a las posibilidades de que consuman nuestros productos o no. Bueno, los teléfonos celulares nos ofrecen esa calidad de forma accesible a la mayoría y nos pueden ofrecer la posibilidad de tener calidad 4K en un teléfono. Después tenemos, a ver, me dan 2 segundos. Hacer trabajo eficiente. Venimos hablando desde hace rato de todas las capacidades técnicas que tenemos que tener a la hora de producir con un móvil, con un teléfono celular. Bueno, esta eficiencia tiene que ver con lo que charlábamos recién, de que si ustedes ven la imagen es como muy, transmite muchas cosas, ¿no? El cerebro como la idea y la herramienta como la extensión de nuestro cuerpo, como decía Rodrigo al principio de la clase, ¿no? Esta herramienta que nos extiende las posibilidades de hacer nosotros mismos un trabajo. Y tiene que ver con la recolección de datos o la recolección de imágenes, la edición en el momento, y también toda la mirada que los periodistas le ponen a cada uno de los sucesos, ¿no? La interpretación de ese hecho, de ese suceso. Y respecto a esto, a la interpretación que cada uno le pone, digamos, a las coberturas o a los sucesos, quiero irme por otro eje. Este es el último, permite la creatividad y requiere la experimentación, que es lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con la práctica, ¿no? La posibilidad de permitirnos situarnos ante un hecho noticioso y permitirnos practicar siempre, tratar de transmitir siempre. Si ustedes ven, muchos periodistas o comunicadores sociales lo hacen a través de sus perfiles de redes sociales, que van transmitiendo hechos noticiosos que creen que son importantes o que la comunidad le puede interesar a través de sus redes sociales. Tenemos como muchas formas, digamos, ¿no? Tenemos algunos comunicadores, colegas, que por ahí hacen vivos, en algunos momentos lo transmiten en sus redes sociales o en sus medios de comunicación donde prestan servicios o trabajan, y es práctica.
digamos, algunos son geniales para hacer un vivo súper entretenido y que las audiencias lo consuman, y bueno, y otros van buscando el camino. Tiene que ver con experimentar, con la creatividad, con la capacidad de pararnos frente a la realidad y poder desafiarnos a nosotros mismos a construir productos con las herramientas que tenemos al alcance. Hasta acá la primera parte de lo que es periodismo móvil y la parte conceptual, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Yo, aparte de ser periodista digital, también trabajo la parte de género. Entonces quería compartir con ustedes también cómo se puede trabajar el periodismo digital con perspectiva de género. Soy editora de género en Diario El Tribuno de Jujuy. A ver, vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo se puede hacer para que los videos salgan en vivo, o los que se graban y luego se publican en los Face de noticias, se los toma como un complemento al texto que previamente debemos escribir, porque a veces vemos solamente el video y no escriben de qué se trata la nota? Bueno, esto tiene que ver con la inmediatez. La inmediatez es como la tirana de las redacciones, es así, digamos. Y a veces nos reduce el margen de poder contar la nota como esa audiencia está esperando, como esta historia, ¿no?, que veíamos recién. Contar una historia, situarnos en el lugar, contar las características, quiénes son los protagonistas, qué es lo que está pasando. Y esa inmediatez a veces hace que los medios de comunicación suban un vivo y lo único que alcanzamos es a ponerle un título, y el resto es la narrativa que va sucediendo en el lugar y son las audiencias que van interpretando. Pero esto hay que valorarlo cuando uno se sienta en un medio de comunicación y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el valor de transmitirlo en vivo, sin edición, sin tener un texto preparado, porque los hechos van sucediendo? Hay que valorar qué sirve para vivo y qué no sirve para vivo, ¿no? A veces las cosas que escapan a nuestras manos, como por ejemplo, siempre vuelvo a este ejemplo que son las marchas, las movilizaciones, lo que ocurre en las calles, porque eso escapa a nosotros. O sea, nosotros los periodistas vamos a captar ese momento y sucede una sola vez, y si no largamos el vivo nos lo perdimos, digamos. Entonces, es la valoración que nosotros tenemos como periodistas. Ahora, si vamos a ir a un acto, sabemos que vamos a tener tiempo de filmar, que después lo vamos a poder editar, que vamos a poder elegir la mejor imagen, que vamos a poder hacer entrevistas con los que estuvieron en ese evento y después elegir cuáles son los textos que vamos a seleccionar para una nota, y que además es un tema que no se vence, que por ejemplo, no sé, una efeméride, el Día de la Salud, se planifican actividades a la mañana y tenemos la posibilidad de hacer un trabajo durante toda la mañana y hacer un buen especial a la tarde. Entonces tiene que ver con el criterio del periodista y con el criterio editorial del medio, bueno, cuáles son los hechos noticiosos que sirven para un vivo y cuáles no, porque a la audiencia no le interesa, por ejemplo, cubrir, no sé, un día de prevención de alguna enfermedad. Si bien son acciones sociales importantes para la comunidad, las audiencias de redes sociales la verdad que no tienen demasiado interés. Entonces, si yo hago un vivo con un acto, no lo va a consumir nadie, eso está probado, digamos. Y el vivo es como indiscutible, porque tenemos arriba el cartelito rojo y dice 2 personas que están viendo. Entonces, ahí sabes que no sirve para vivo. Ahora, si ves un suceso que convoca a toda la comunidad y pones un vivo, los números te van marcando cuánto te quedás y cuándo no. A veces a los medios de comunicación vamos leyendo el número y nos quedamos horas con vivo. Yo, por darles un ejemplo, en el Tribuno de Jujuy tuvimos un vivo de 6 horas. Y ese vivo fue, no sé si recuerdan, hubo un amotinamiento en la cárcel, en el penal de Gorriti.
Fue en mediados del 2020, me parece. Estábamos en plena pandemia, habíamos pasado la primera etapa de la pandemia y hubo un amotinamiento en la cárcel justamente porque los reclusos pedían, digamos, condiciones sanitarias, etcétera. Habían tomado los techos del penal de Gorriti. Bueno, unos compañeros del área policiales se fueron al lugar con un teléfono pensando que era una cosa que se resolvía en minutos y se quedaron 6 horas haciendo vivo. Ese vivo fue el vivo más largo del Tribunal de Jujuy, pero fue el vivo que tuvo más cantidad de seguidores, de personas que se habían quedado horas. Y al final era una cosa como muy curiosa para nosotros los periodistas porque la gente dialogaba en los comentarios como si se hubiera juntado en un espacio público. Y había, mirá quién está ahí, mirá qué estás haciendo, que usan el barbijo, que no usan el barbijo. En la tarde, pasadas las 2 horas, 3, empezaron los chistes y se empezaron a generar como una especie de memes en los comentarios. Y era una cosa súper curiosa porque fue un vivo súper largo y era una cámara con unas siluetas porque estaban lejos los periodistas. Los equipos que teníamos tampoco eran que tenían el alcance necesario como para dar una imagen de calidad o lo que fuera, pero era el suceso el que convocaba a la audiencia, digamos. Entonces a veces se podía ver una imagen media grisada en los techos, que uno iba adivinando qué era, pero la gente se quedaba y fueron vivos altísimos. No sé, un vivo altísimo es 10.000, 12.000 personas, por ejemplo. Y un vivo bajo para un medio como el Tribunal de Jujuy es 80 personas. Ese vivo llegó muy alto y tuvo picos muy altos y fue el más largo. Entonces, ¿cuándo elegimos un vivo o cuándo no? Y nosotros lo vamos a sentir, nosotros lo vamos a ver y además el numerito nos va a ir indicando si eso sirve o no sirve para vivo. Y después hay situaciones en las que uno no, a veces cuando los mensajes, cuando uno siente el riesgo de que el suceso vaya a dar un mensaje contrario a lo que nosotros como periodistas o la responsabilidad social que tenemos nos convoca, entonces hay que tener cuidado con el vivo, porque el vivo también puede ser usado, digamos. No sé, por ejemplo, yo me imagino insultos a alguien en un vivo, insultos a algún sector de la comunidad, discriminación, etc. Entonces los vivos tienen sus riesgos, digamos. Y hay que elegir qué sirve para vivo y qué no sirve para vivo. Nosotros siempre elegimos y siempre los periodistas tenemos la posibilidad de cortar, digamos. O sea, si ves que el vivo se te descontrola y ves una persona insultando a tu audiencia o lo que sea, ahí cortas, listo. Y hay otras cosas, como les decía, el ejemplo de un acto que por ahí nos da para tomarnos el tiempo de editar, de ofrecerle a la gente otro producto. Entonces yo en vez de mostrarle a las autoridades hablando en una mesa en un vivo quieto, ¿qué hago? Le muestro las actividades que propusieron los profesionales, le muestro los juegos, le muestro color, le muestro... Y es otro tipo de producto y las audiencias tienen mayor aceptación de ese producto más elaborado, un video más editado, con una nota escrita, con un título que yo le puedo buscar. Además los títulos tienen que ver, ¿no? El título SEO, un título enganche, que si el evento yo sé que no va a rendir mucho, le busco la vuelta, digamos, y hago que sea un producto atractivo para mi audiencia. Además, creo que nosotros los periodistas conocemos las audiencias de los medios, digamos. Nosotros sabemos qué va a decir nuestra audiencia de esto. Sabemos qué le va a gustar, qué no le va a gustar. Y si no lo sabemos, tenemos que prestar un poco atención también para poder responder, digamos, a eso. A veces hay algunas audiencias, como las de Instagram, que les gusta la foto linda. Entonces, la foto tiene que tener calidad, tiene que tener un filtro, tiene que tener por ahí un marco. Eso le gusta a Instagram. En cambio, en Facebook no, la gente busca el texto que le explique la historia, que le cuente el momento, que le cuente el lugar. Y la imagen, si bien ocupa un lugar importante, pero no es tan preponderante como Instagram. Entonces, está bueno también estudiar el perfil de las redes sociales. Yo ahora les voy a pasar unos links después de la clase, que son las recomendaciones de las propias redes sociales para usar sus redes sociales para construir
productos periodísticos. Meta tiene unos espacios que, bueno, Facebook ahora se llama Meta, y Meta tiene unos espacios que te cuenta cómo hacer los videos y te cuenta por qué. Y, por ejemplo, cuando vos usas las herramientas de las propias redes sociales, los videos tienen mejor rendimiento. Por ejemplo, ahora el algoritmo, ellos manejan el algoritmo como quieren, digamos, ¿no? Entonces, hubo un tiempo cuando lanzaron los Reels, vieron que los Reels son esos videitos que se comparten en Facebook, que antes eran solo de Instagram, pero ahora los hace Facebook también. Cuando vos usas la herramienta de Facebook para hacer el Reel ahí y editarlo dentro de Facebook, tiene mejor rendimiento. Cuando vos lo editas con un programa por fuera y lo subís, tiene menos. ¿Por qué? No sé. Es el algoritmo que programan ellos en las redes sociales, pero es así. Lo mismo en las historias. Cuando vos en la historia de Facebook, vos grabás el video con Facebook, con la aplicación de Facebook, esa historia tiene más vistas que cuando vos grabás con el video de la cámara, lo editas un poco, lo cortás y lo subís a historias. Bueno, todas esas herramientas también hay que manejarlas, porque es como, el otro día asistíamos a un conversatorio que vino un profesor, que es Ignacio Jautuchenko, y hablábamos de las fake news, ¿no? Y él planteaba esto de que estamos en un nuevo oscurantismo, ¿no? Que hay muchas cosas que no conocemos y no sabemos. Bueno, pensábamos también trasladado a las herramientas, que nosotros hay muchas cosas de las redes sociales y de las herramientas mismas que no sabemos y que tenemos que ir explorándolas para poder obtener el mayor rendimiento posible. Y en ese caso, Meta, por ejemplo, ofrece contenido que te permite saber cómo te rinden más los videos, por ejemplo. Te dice, lo filmás en vertical, lo filmás en tal calidad. Yo les voy a compartir el link de algunas recomendaciones. Una es de Facebook y otra es de Instagram, que tengo a mano, que les cuenta cuáles son los videos que rinden más, que funcionan más, digamos. Y lo mismo Instagram. También el algoritmo trabaja con las palabras. Hay palabras, por ejemplo, que el algoritmo te lo tira abajo. Por ejemplo, violencias. Yo les estaba comentando recién que yo trabajo periodismo con perspectiva de género. Entonces, en reunión, analizábamos por qué a veces las publicaciones que tienen que ver con perspectiva de género no tienen tanta visibilidad o no tienen tantas vistas. Y hay especialistas que dicen que hay palabras que el algoritmo te las tira abajo, porque, por ejemplo, violencias está etiquetada como discurso de odio. Entonces, las políticas de Facebook, por ejemplo, o de Instagram, son minimizar esos discursos de odio. Entonces, todas aquellas palabras que son identificadas, te la tira abajo. Si bien vos estás tratando de prevenir las violencias, no importa, el algoritmo lee violencia y te lo tira, digamos. Entonces, también eso nos plantea el desafío de construir los textos de una forma atractiva, y por ahí el texto SEO, que te ubique en el lugar, que te ubique en Jujuy, por ejemplo, si nuestra audiencia es Jujuy, siempre usar la palabra Jujuy, que tenga como, a ver, no encuentro otra forma de decirlo, pero es lo más coloquial, pero que tenga onda. En redes sociales todo tiene que tener onda. Ahora, ¿cómo conseguimos la onda? Bueno, a mí me pasa que yo trato de mezclarme con chicos más jóvenes que la tienen de forma innata. Porque por ahí uno viene del ejercicio, digamos, de escribir para gráfica, y uno escribe todo muy serio, y a las redes sociales y a todo el periodismo digital eso es como, no se consume, digamos. En cuanto a las extensiones de los textos, también tienen que ser textos más cortos, tienen que ser textos atractivos, con un título atractivo, y por ahí cuidar estas palabras y quizás en el primer párrafo hacer el texto gancho, ¿no? Mira el video que encontré de tal cosa, y no le decís qué hay en el video. Y en el segundo, ahí sí desarrollás que veo en el video, etc. Bueno, son distintas herramientas y distintas técnicas que nos remiten a lo mismo, que nos remiten a experimentar.
el periodismo móvil tiene mucho esto de experimento, y es uno de los elementos que los chicos más jóvenes manejan mucho, porque están todo el tiempo experimentando, y por ahí nosotros también, los periodistas que tenemos un poquito más de años, tenemos que tomar esta práctica como algo cotidiano de ir experimentando, ¿no? A ver, vamos a leer un comentario. Fabián Benítez. En todo lo que es del ámbito policial, el público casi siempre se queda en el vivo. Todo es tan vertiginoso y cambiando que una vez me tocó transmitir algo que no era un hecho noticioso, pero últimamente tomaron revancha en algunos medios grandes a dedicarle a los espacios a los animales perdidos. Lo que transmití era un gato en la punta de un poste de energía eléctrica que no sabía cómo bajar. Tuve que hacer 2 transmisiones en vivo, hasta que al final llegaron los bomberos. La dueña del gato apareció porque se enteró por la transmisión. Jamás pensé que iba a dar tanta gente en vivo siguiendo esta experiencia. Bueno, también Sabrina nos dice, tiene que haber un enganche, tiene que haber algo divertido, que eso es cierto. Y respecto a la capacidad de llegada que tienen los vivos, sí, es cierto, es como, a veces a algunos nos sorprende, digamos, y los hechos policiales, es más, las redes sociales saben lo que a sus audiencias les gusta, y por ejemplo, temas que tienen que ver con animales, con rescate, a las audiencias de redes sociales les gusta, les interesa. Y son los contenidos que a veces tienen como mayor cantidad de vistas, de likes, de reproducciones, etc. Y el caso que cuenta acá uno de los compañeros, sí es cierto, digamos, uno hace un vivo y a veces no sabe a dónde va a llegar y termina viralizándose y termina siendo un caso de periodismo ciudadano, ¿no? Porque él vio un hecho, lo transmitió, hizo 2 transmisiones y después los medios de comunicación lo toman, como contábamos hace rato, y terminan masificándose a tal punto de obtener una respuesta, como que los bomberos vayan a rescatar al gato. Ustedes saben que no es muy habitual, digamos. Uno llama y hay sus demoras, etc. Bueno, los medios de comunicación tienen eso, y creo que nosotros, que todos los que estamos acá y que somos periodistas o estudiantes ustedes de periodismo, saben de esa importancia y de esa llegada de los medios de comunicación, y es por eso que también nos surge a todos la necesidad de poder formarnos, de poder manejar las herramientas, porque lo que buscamos es mayor eficiencia, ¿no? Para esa llegada a nuestras audiencias y para obtener esas respuestas. Así que el comentario es como la síntesis de por qué estamos haciendo esto siempre y por qué nos estamos formando, ¿no? Bueno, les quería contar esto de la perspectiva de género, y no quiero irme de la clase sin compartir también con ustedes esto. También podemos incorporar perspectivas, y la perspectiva de género es una. Perspectiva de derechos humanos es otra. Lo que podemos hacer, recién decíamos que cada audiencia tiene su característica y cada medio tiene como su personalidad, digámosle, en realidad es su línea editorial. Pero está bueno, el ejemplo que daba recién acá el compañero de poder hacer una transmisión en vivo para que puedan rescatar al gato y vengan los bomberos y den una respuesta a la dueña. Digamos, es esa vocación de servicio, ¿no? que tiene el periodismo, y que creo que está detrás de la mayoría de los profesionales de la comunicación. Y trabajar perspectiva de género también es posible en medios digitales, porque las herramientas nos permiten masificar esta mirada que tiene que ver con eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres. En mi caso, yo desarrollo esta perspectiva ya hace 2 años en el Tribuno de Jujuy, y uno de los desafíos era no solo poder corregir, digamos, los textos escritos para gráficas, sino también poder hacer una transversalización en todos los contenidos digitales, que es mucho más difícil porque tiene estas características de estar produciéndose constantemente, produciéndose en vivo, la cantidad y el cúmulo de productos que hay en el mundo digital es muchísima. Entonces eso nos reduce las posibilidades de poder editar, digamos, ¿no? Entonces, así como manejamos las herramientas, también
es posible que como profesionales incorporemos una perspectiva para producir, y al momento de seleccionar el contenido, al momento de seleccionar el texto, al momento de seleccionar qué es lo que decimos sobre una noticia, podemos incorporar perspectiva de género. Así que yo les voy a compartir 3 plaquitas rápido porque no sé si les contamos, pero hoy la clase va a ser breve. Sé que hubo clases mucho más extensas, pero hoy por distintas situaciones, y podemos continuar la que viene también con estos temas si les interesa. Les voy a compartir 3 plaquitas de las características generales de periodismo digital con perspectiva de género. Bueno, primero definir, ¿no?, qué es la perspectiva de género. ¿Y qué es el enfoque transversal? ¿Qué es lo que el enfoque transversal es algo que se siente con mayor demanda, digamos, en todos los soportes digitales, porque las audiencias son muy amplias, entonces necesitamos abarcar muchos temas, digamos. Por ahí en la gráfica los contenidos se sitúan según secciones, según, bueno, tenés las primeras páginas de locales, después tenés las primeras páginas de nacionales, etcétera, y los temas, digamos, son como más estancos, tienen más tiempo de elaboración y es como más factible. En cambio, en lo digital es como más desafiante, y la única posibilidad de incorporar perspectiva de género es que el profesional tenga incorporados los conceptos y a la hora de producir con la inmediatez que demanda el periodismo digital lo pueda hacer desde esa mirada, ¿no? Entonces, el enfoque de género no se trata de buscar noticias de o para mujeres, sino que todos los temas deben ser considerados como una búsqueda de la equidad. Esta es una mirada, digamos, ¿no? Poder darle ese tratamiento a todos los temas, pero buscando que sean equitativos. Es fundamental quebrar con la división que a veces es invisible entre secciones duras y secciones blandas en la agenda de los medios. Las primeras están asociadas a los masculinos, que son las secciones duras, no sé, economía, por ejemplo. ¿Y qué son las secciones blandas? Historias de vida, notas de color, etc. En la agenda de los medios, las primeras son asociadas a lo masculino, por ejemplo, política, economía, y sus temáticas, sus fuentes son por lo general hombres, así como quienes la producen, y las segundas asociadas a lo femenino tienen que ver con temas sociales. Tienen que ver con temas sociales que son considerados como una extensión, digamos, de el rol femenino. Bueno, esto para definir un poco, y les quiero compartir otro concepto que tiene que ver con la selección de fuentes. ¿Por qué traigo selección de fuentes a periodismo digital? Porque si bien la selección de fuentes atraviesa todo el periodismo, pero en lo digital se da de una forma más rápida. Entonces, es necesario tenerlo incorporado o tenerlo presente a la hora de producir con esa rapidez. Dado que la selección de fuentes da cuenta de una estructura social y de los poderes existentes, de quienes pueden acceder al debate público y quienes no, revisar esas opciones resulta esencial. Nadie desconoce que en el mundo público los hombres predominan y que por lo tanto son fuentes naturales. ¿A qué nos referimos con fuentes naturales? Que son los entrevistados que tenemos a mano, digamos. O sea, necesitamos un economista y el más conocido por lo general va a ser hombre, digamos. Cuando buscamos una mujer hay que hacer todo un trabajo aparte para encontrarla porque no tienen tanta visibilidad en los espacios públicos. Sin embargo, la invitación a ustedes alumnos y a nosotros como colectivo de periodistas es hacer algo a partir de esta constatación, considerando que las mujeres se han ido incorporando en los diversos ámbitos para intentar equilibrar esas vocerías o esas voces
La primera pregunta es si están presentes las voces de las mujeres. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de producir. Y como el criterio no debe ser solo cuantitativo, el siguiente paso es preguntarse qué tipo de mujeres son fuentes. Lo óptimo es entrevistar a mujeres expertas en los temas abordados o mujeres organizadas que representen a otras mujeres. En un mayor nivel de reflexión, la interrogante es qué tipo de pregunta les formulamos muchas veces. Aunque les preguntemos a mujeres, llevamos implícitos prejuicios de género. Hablábamos de los riesgos del vivo, ¿no? Los riesgos del vivo tienen que ver con esto. A veces nos toca entrevistar a mujeres, voy a dar un ejemplo, que por ahí los ejemplos son como más cercanos. No sé si ubican a la científica Karen Holberg. Es una científica que recibió premios de los más altos a nivel internacional. Si bien no es jujeña, vivió en Jujuy y hizo toda su educación primaria y secundaria en Jujuy y fue reina de los estudiantes. Entonces, cuando Karen Holberg viene, porque ha venido muchas veces invitada incluso por la universidad, colegas periodistas largan un vivo, digamos, porque la entrevistada es una entrevistada interesante. Pero no falta, ya sea la primera pregunta o la tercera pregunta, que le dicen, ¿qué se sintió ser reina? Digo, viene porque rompió todos los estereotipos, encima hace ciencias consideradas duras, hace física, hace espacios que no son muy comunes para las mujeres investigadoras, premiada a nivel internacional, y el periodista en un vivo le pregunta, ¿qué se sintió ser reina de los estudiantes? Digo, entonces incorporar la perspectiva de género, conceptualizarla, tenerla presente, nos va a evitar correr esos riesgos, ¿no? De hacer una pregunta que no es adecuada, una pregunta que es ofensiva a su trayectoria, digamos, científica y académica, y que tiene que ver con un estereotipo de que el mayor valor que tiene esa mujer es haber sido reina de los estudiantes por su belleza, digamos. Entonces, poder incorporar la perspectiva de género a la hora de producir en vivo y de producir en ese momento también es un elemento más de calidad hacia nuestra profesión. Quiero leer uno de los mensajes que sé que tengo por acá. Dice, Ahí Walter Alfaro tiene la mano levantada, no sé si Walter quieres hacer algún aporte. a ver. Hola, buenos días. Sí. Carmen, Sí, ¿cómo estás? buenos días. Sí, la verdad que me encantó la clase del día de hoy. Primero porque, bueno, yo trabajo todos los días con el vivo en la calle, ¿no? Ajá. Entonces, principalmente porque lo que contabas recién vos de esta perspectiva de género y cómo los videos, como el de 6 horas que ustedes habían grabado por el tema de la cárcel, se había visto tanto también. Bueno, a mí también me tocó a veces cubrir algunos accidentes de tránsito. Una vez estábamos en camino a la ruta buscando noticias y vimos pasar 2 ambulancias. En ese momento nos fuimos a ese lugar y había un auto que se estaba incendiando. Nosotros comenzamos el relato del vivo en ese lugar, que no teníamos muy buena señal porque estábamos peleando por la zona de la señal de personal. Y bueno, se hizo también un móvil casi de 1 hora y media más o menos, que bueno, terminaron viendo, no sé, habían muchísimas gentes conectadas porque este accidente, que primero era un accidente, digamos, un siniestro vial que nosotros no imaginábamos que iba a ser un incendio en donde había muerto casi una familia entera, ¿no? Y que la gente lo terminó viendo, digamos, en las redes sociales. Los vivos policiales son los que más se ven, como por ejemplo, creo que hace unos días también, una mujer que se estaba prendiendo fuego, y bueno, un cronista que estaba en ese momento en ese lugar también, ¿no? Logró una masiva viralización de ese video, porque yo creo que en un día, al día siguiente tenía más de 600.000 y hoy está superando el 1.000.000 de visitas, ¿no?
porque eso también te quería preguntar yo, cómo podemos hacer una selección, porque a mí me toca todos los días salir a la calle y hacer un móvil en vivo, ¿no? Entonces, particularmente yo lo que hago es siempre tratar de sacar los móviles en vivos, los que sean noticias, los que sean vendibles, porque a veces me ha tocado ir a cubrir, por ejemplo, no sé, un acto de prevención, y la verdad que no lo termina viendo nadie, ¿no? Al video. Pero si vos vas y haces un móvil en vivo y exponés a vecinos hablando del estado de las calles, creo que es un video que se ve más, ¿no? Eh, Así que, bueno, o que reclamen por el tema, por cualquier cosa, cualquier tipo de reclamo en internet, creo que es el que se ve muchísimo, digamos, y los temas policiales también. Ahora, la pregunta es cómo hacemos la selección a diario de que estos móviles, porque yo considero que hay móviles que hay digamos, momentos que no se pueden hacer móviles en vivo porque, digamos, la noticia no se vende. Y yo la verdad que juego todos los días con esto, ¿no? Si el video se ve o no se ve, porque la verdad que uno genera el tiempo de salir, de estar en el lugar, de cubrir la nota, y más allá de todo esto, que sea una nota eh, que la hacemos, digamos, en el momento, eh, y también la cantidad de minutos que tenemos que tener en eso, porque yo veía que, por ejemplo, haces un móvil de, no sé, de unos 3 minutos, y si el móvil es interesante o la noticia es interesante, la gente lo termina viendo, pero a veces me ha tocado, no sé, hacer móviles en vivo de 15 minutos, que sean policiales, por ejemplo, pararse fuera de una comisaría, con saber el hecho y contarlos nosotros en primera persona, haciendo tomas, y termina habiendo muchísima gente viendo el vivo, ¿no? Bueno, tiene que ver con la formación, el criterio y también todo lo que nosotros tenemos como profesionales, digamos, ¿no? Todo lo conceptual, todo el background que tenemos. Nosotros, el vivo tiene riesgos, o sea, y cómo elegir un vivo o no, digamos, tiene muchos riesgos. Uno de los riesgos y el que más me interesa a mí compartirles es que ese vivo vulnere el derecho de las personas que están siendo retratadas en ese vivo. Para mí, como periodista con perspectiva de género, eso tiene un peso especial, digamos, y es importante. Por ejemplo, hacer un vivo policial y dar a conocer la cara o el rostro de una víctima, una niña, un niño, de algún tipo de violencia, para mí no lo vale. O sea, yo sé que la gente lo va a consumir, pero para mí como profesional periodística y como la responsabilidad profesional que uno tiene, no está bien, digamos. Entonces se pueden hacer vivos, esto que vos hablabas recién de los reclamos y de las necesidades de la comunidad, es un contenido que siempre es consumido, digamos. Pero hay que tener en cuenta que el vivo es una audiencia sin red. Entonces, nosotros, los periodistas que somos los que estamos conduciendo ese momento de transmisión, tenemos que tener el criterio de saber por dónde cortar, hasta dónde llegar, cómo enfocamos, para no vulnerar los derechos de las personas, digamos, ¿no? Y volviendo a esto de incorporar esta perspectiva de género, qué sé yo, que veníamos hablando, y de tenerla siempre presente para poder hacerlo de esa forma rápida y no cometer errores, hay, digamos, como manuales o tips de qué mostrar y qué no mostrar, de qué forma, pero sobre todo nosotros en lo conceptual, digamos, tenemos que tratar de proveernos de herramientas que nos permitan, porque los periodistas hacemos una interpretación de la realidad. Y recién decía Walter que yo me paro frente a una comisaría y voy contando una historia y la gente se queda, y la imagen es el frente de un edificio, digamos, o sea, y ahí el contenido y el valor periodístico está en el relato del periodista, en los datos que puede aportar, en la forma en la que los transmite, en poder seleccionar responsablemente esos datos. Entonces tiene que ver con muchas cosas. Uno de los criterios del vivo, yo corto cuando sé o veo que se está vulnerando algún derecho.
o que se está atacando a nuestras propias audiencias, como por ejemplo insultos, alguna imagen que nosotros no queremos brindarle a nuestra audiencia, tenemos siempre el poder de cortar el vivo. Y siempre tenemos la posibilidad de editar el video, digamos, ¿no? O sea, cuando uno se lanza el vivo, por ahí cortás el vivo, pero seguís grabando. Seguís grabando y después podés hacer un editado en el que a vos te sirva y que ese producto sea consumido. Pero sí, son como muchos desafíos, o sea, los desafíos que tenemos los periodistas son como un montón y todos los tenemos que hacer rápido, ¿no? Quiero leer los mensajes. Me dice Sabrina que ahora hay publicidades de elementos de limpieza que aparecen hombres lavando ropas o platos, cosa que hace 10 años no pasaba. Sigue siendo noticia que una mujer sea jefa de policía o que esté en la Antártida. Claro, sí, son como los estereotipos, ¿no? Hay lugares donde las mujeres no podemos entrar y cuando entramos somos noticia. Y respecto a esto del cambio de la imagen publicitaria, tiene que ver con todo un trabajo que hacen la sociedad primero, porque las audiencias están demandando noticias con perspectiva de género, y las audiencias se dan cuenta cuando los derechos de las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes son vulnerados. Y así como vamos a tener gran cantidad de vistas de aquellos que consumen eso, también vamos a tener comentarios de gente a la que no le gusta, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos construyendo los productos noticiosos que nosotros como profesionales del periodismo creemos que son los adecuados para nuestro medio, nuestra audiencia. Y Miguel Escalier me dice, el periodismo ciudadano es una parte del trabajo diario que hacemos, pero es solo una parte de la tarea. Debemos trabajar en otras áreas como política, educación, cultura. De lo contrario, es como si se viera solamente los videos en vivo sin sustento periodístico. Claro, sí. Y para eso hay distintas herramientas. Hablábamos nos quedamos mucho en el video, ¿no? Pero también podemos hablar de la fotografía, podemos hablar de los distintos géneros de texto, digamos, como si tengo que contar, no sé, una actividad cultural, puedo hacer un carrusel de fotos, puedo hacer una galería de fotos, puedo hacer una crónica que sea muy atractiva. En las redes sociales están midiendo muy bien todo lo que son historias. Tienen que ver con historias de vida, tienen que ver con historias que la gente empatiza, o sea, se consume mucho aquellos productos en los que el que te lee se puede ver reflejado. Entonces, para estos otros temas que plantean, también como política, como se pueden hacer otro tipo de contenidos que también se consumen a través de las distintas herramientas digitales, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Quería compartirles, aunque sea el principio, de lo que es incorporar perspectiva de género en periodismo digital. Nos encantó, Carmen. Gracias. Sin irme del programa y hablar un poco de las herramientas. Siempre es bueno conceptualizarlas, porque los que hemos hecho el periodismo en todas sus áreas, yo he hecho periodismo en todas las áreas. He sido notera durante muchos años, he hecho periodismo gráfico digital, periodismo gráfico impreso, he hecho periodismo, he conducido el equipo del Tribuno Digital, he ido por todas las áreas. A mí lo único que creo que no he hecho es las páginas de clasificado, lo demás, digamos, me ha tocado hacer. Entonces sabemos que cuando salimos a la calle actuamos casi instintivamente, ¿no? Nos paramos frente a un hecho y hacemos lo que sabemos hacer, digamos, básicamente. Pero está muy bueno que nos demos estas instancias de repensarnos y de repensar nuestras herramientas. Y no solo tienen que ver con las herramientas tecnológicas, como hablábamos recién del celular, de la capacidad de la cámara, de manejar las herramientas de Facebook, de Instagram, qué es un reel, qué es una historia, si nos conviene hacer la historia con la cámara de Facebook o nos conviene con una aplicación, etcétera, sino tiene que ver también con la herramienta conceptual con la que vamos a un lugar y nos situamos en ese lugar. Y en esa herramienta conceptual tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? De la responsabilidad social que tiene el periodismo, de nuestra influencia
en la comunidad y de la permeabilidad de nuestros mensajes, ¿no? Entonces, cuando abordamos temas comprometidos, por ejemplo, bullying, que es un tema que ha estado en estos días en agenda en los medios nacionales, poder ir a los lugares, poder ir a las escuelas, pensando en esas herramientas conceptuales que tenemos, y quizás dedicarnos un poquito y decir, a ver, ¿qué tratamiento le voy a dar a una cobertura que tiene que ver con niños? ¿Qué puedo hacer para mejorar esa cobertura? ¿Qué enfoque le voy a dar cuando voy a hacerle una entrevista a una mujer que tiene premios por ser una de las mejores científicas del mundo y lo único que me sale es preguntarle, ¿qué tal tu experiencia como reina de estudiantes, digamos? Son desafíos que nos ponemos nosotros, a nosotros mismos todos los días, y que tienen que ver con adquirir cada vez y sumar más herramientas para poder hacer mejores contenidos con mayor responsabilidad social, y que nuestro aporte, que creo que es el que nos movió a elegir esta carrera, sea positivo para nuestras comunidades en donde nuestros productos se consumen, ¿no? Así que bueno, quería compartirles eso. Creo que tengo un mensaje más, no sé. Bueno, muchas gracias, Carmen, por compartir tus experiencias. Bueno, muchas veces, ¿no? Las experiencias de los compañeros, compañeras que se dedican también a la prensa, en este caso Carmen, que tiene un recorrido bastante interesante por los medios de comunicación en la provincia, muchas veces esas experiencias nos sirven, ¿no? Para poder complementar nuestros trabajos. Ayer me tocó estar en la Quiaca, compartiendo reflexiones con periodistas, comunicadores, comunicadoras de ese departamento. Y también tener en cuenta esas experiencias situadas, ¿no? Las experiencias nunca son las mismas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a la noticia, esas experiencias también van cambiando y se van modificando, ¿no? Ayer en la Quiaca, un departamento muy amplio por su recorrido geográfico, el departamento Yavi, donde muchas comunidades todavía no tienen internet, donde muchas comunidades tienen un internet muy precario. Entonces, esas prácticas profesionales, los periodistas de esa zona, también están adecuando muchos de sus lenguajes, muchos de sus discursos, muchas de sus prácticas de acuerdo a esa conectividad y de acuerdo a ese internet que ellos tienen en la zona. Bueno, es muy, muy importante esas experiencias, tener en cuenta esas experiencias y nos llevan a enriquecer también nuestras prácticas profesionales. Tengo entendido que la semana que viene con el profesor Maximiliano Quintero van a terminar de ver este módulo, van a terminar de ver algunas herramientas para seguir llevando adelante el periodismo ciudadano, el periodismo con los teléfonos móviles, y les va a dejar una bibliografía, Maximiliano, que yo ya la conozco, que tiene que ver con un manual para hacer periodismo móvil, un manual que es bastante interesante, que ustedes pueden tomar ahí bastantes herramientas para poder complementar esa actividad que se le está proponiendo en este módulo. Así que bueno, eso un poquito quería abordar, Carmen. No sé si tenés algo para cerrar, sé que estás con un tiempo bastante tirano hoy en día. No, me interesa si tiene alguien algún comentario, algo que no hayamos contestado, y bueno, con eso ya cerraríamos la clase. Perfecto. Bueno, si hay alguien que tiene algún comentario para terminar de complementar este encuentro de hoy, puede levantar su manito o tomar la palabra. Y si no, bueno, Carmen, de hecho que nos pasaba los links. Sí, ahí los voy a pasar. A ver si puedo pasarlos al chat. Y si no, también lo pasas al chat, me lo pasas a mí, yo a esos links se los embebo en el aula virtual. Ajá. Y quedan también esos links debajo de la bibliografía o de el programa que ustedes pensaron. A ver, ahí te lo paso, Rodrigo, que los tengo en WhatsApp. Dale, pásamelo, Te yo los los dejo en el aula virtual. Y Walter, creo que tenés la mano también levantada, si querés aprovechar estos últimos 5 minutos. Sí, Carmen, preguntarte si, bueno, ustedes cada cuántos hacen las mediciones, digamos, de lo que se ve en internet, en los videos, y qué criterios tienen para poder ver, ¿no?, las mediciones en los videos. Las mediciones, por lo general, todo es como muy al día, digamos. Entonces, se van haciendo diariamente y vamos teniendo en cuenta, digamos, cuáles son los vivos más altos. Bueno, las mismas aplicaciones te dan las herramientas y te miden, digamos, cuantitativamente.
Después eso se viraliza por un par de días más, tenemos otras herramientas en la página que te hace el conteo de las más leídas, que te hace, digamos, diariamente como un mapa de lo que más se consume, pero sí es diario, digamos, es cotidiano. Perfecto, bueno, muchas gracias, Carmen. Yo a estos dos links que vos me pasaste, que lo acabo de ver, bueno, que tiene que ver cómo crear un video de noticias digitales y programa de becas para redacciones locales, los voy a compartir a esos ambos links en el aula virtual para que les quede a ustedes a disposición como material de consulta. Bueno, creo que estamos para cerrar el encuentro de hoy. Vamos a terminar un poquito antes, a las 11:30, y la semana que viene nos vamos a encontrar en el mismo horario con el profesor Maximiliano Quinteros, para poder terminar de reflexionar y terminar de complementar este cuarto módulo, y seguramente Maxi también va a charlar un poquito de la actividad que pensaron para este espacio. Bueno, Carmen, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias a todos Ceci, ustedes. por Y bueno, vamos a seguir compartiendo, porque seguramente también con Maximiliano vamos a seguir haciendo algún tipo de actividades. Así que muchas gracias por haber estado presente y ha sido un gusto para mí poder charlar, ¿no?, con ustedes. Muchas gracias, profe. Un gusto.